Muy buenas tardes, 7:30 en el Cono Sur, para un nuevo capítulo de Conversemos abiertamente de salud mental, de algún tema de salud mental. Saludo primero a los panelistas estables, miembros de este club y de esta idea de estar en esto desde hace ya 26 capítulos, si no me equivoco. Sería el capítulo número 26. Así que los saludo, queridos colegas. Danilo Quiroz, psiquiatra, experto en ánimo y ansiedad, director de la Fundación NEPSI, Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Qué bueno. Danilo hoy día nos acompaña desde Papudo, quinta región. Saludamos a Sergio Strejilevich, psiquiatra, experto en ánimo, director de área, director y fundador de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andas? Muy bien. Qué bueno. Saludamos a Daniela en Uruguay, que nos ayuda a la mesa de sonido. Bueno, hoy día tenemos un tema en donde estamos, siempre estamos en alguna desigualdad de condiciones, de bagaje, a pesar de que los tres nos dedicamos fundamentalmente a los trastornos del ánimo. Siempre hay alguna área que uno se ha dedicado un poquito más, tiene más conocimiento que el otro, más experiencia. Hoy día la asimetría es total, así que vamos a tener que escuchar atentamente a uno de los ilustres panelistas, porque vamos a hablar de un tema que efectivamente Sergio Strejilevich es un tipo que ha hecho aportes importantes en el área y es un referente, diría yo, y tiene una voz cantante en este tema que tiene su nivel de polémica y de controversia. El tema en cuestión es qué pasa con las capacidades cognitivas o el funcionamiento cognitivo. ¿Qué pasa con esto de si hay o no hay deterioro cognitivo con enfermedades como las que nosotros principalmente tratamos, con las enfermedades del ánimo? Antiguamente se habló mucho de que habían enfermedades de otro tipo, más graves, ¿no es cierto?, como por ejemplo la esquizofrenia, que se comparaba con las enfermedades del ánimo justamente porque podían tener mucho más deterioro y en cambio los trastornos del ánimo no tenían deterioro. Esto es hace muchos años atrás, estamos hablando de los abuelitos acá. Pero a través de los años empezó a haber una corriente posteriormente que empezó a mostrar una serie de evidencias supuestamente sobre un cierto grado de deterioro cognitivo, es decir, por decirlo así, alguna forma de demenciación o de deterioro. Cuadro orgánico, podríamos decir también, que podría ser también producto de las enfermedades anímicas, de tener depresiones a recurrencia o de tener depresión, manía, y que esto conllevaría también algún grado de disminución o de limitación en el funcionamiento cognitivo. Muchos pacientes, por eso que el tema va a ser controversial, muchos pacientes alegan, muchas personas que sufren de estas enfermedades y que han sido tratados con fármacos durante muchos años, alegan de que efectivamente sienten que no son, que algo les ha ido pasando, además de la enfermedad anímica, algo les ha ido pasando con su capacidad de recordar, de pensar, de asociar, de concentrarse, etcétera, lo que uno ha englobado como deterioro cognitivo. Así que el tema, ¿por qué es tan controversial? Y yo quiero que sea Sergio el que lo cuente, digamos, porque hoy día este es un tema que está, francamente, podríamos decir, en una suerte de disputa intelectual o científica. Hay quienes hablan justamente de que la enfermedad anímica, particularmente la bipolaridad, tendría evidencias de deterioro, y hay quienes pensamos, y en esto Strejilevich es líder, que no hay evidencia para pensar que la enfermedad per se provoca deterioro. Le pasamos la palabra al que quiera, pero me imagino que Sergio va a querer decir algo al respecto. ¿Hay o no hay deterioro? ¿Me voy o no me voy a deteriorar a través de los años, antes de lo que la edad, por supuesto, nos va a deteriorar a todos, por el solo hecho de tener una enfermedad anímica recurrente, ya sea monopolar, depresiones recurrentes, o bipolar, euforias y depresiones? ¿Qué hay, Sergio? Bueno, gracias por lo de experto. Ahora vamos a ver, yo creo que no es así, pero gracias a que tu pregunta está muy bien formulada, yo puedo contestar taxativamente que no. Es decir, que no hay deterioro cognitivo en el intelecto, en la capacidad de pensar, razonar, tener memoria, concentrarse y resolver problemas
por única razón de sufrir una enfermedad anímica y por la sumatoria de episodios de la enfermedad anímica. Eso uno puede decir taxativamente que no es así, que esta no es una enfermedad que vaya produciendo progresivamente un deterioro cognitivo. Esto, como vos decías, hay una disputa en el campo, pero la disputa en general se sostiene en la medida que la pregunta que vos acabas de hacer no se hace tan precisa. Y entonces se dejan de lado un montón de factores que pueden contribuir a que eso en algunas personas suceda, pero no solo porque sufren una enfermedad anímica, sino por otros factores que vamos a ir desarrollando que pueden contribuir a eso. La otra cuestión es lo que dijiste en la introducción, para que la gente que nos está escuchando comprenda. No estamos hablando de que las personas que sufren trastornos depresivos o trastornos bipolares tengan síntomas cognitivos o tengan incluso un rendimiento cognitivo menor al esperado al ser comparado con personas que no sufren estas enfermedades. De hecho, más de la mitad de las personas que sufren trastornos bipolares sufren de manera constante una serie de mermas, básicamente en su capacidad de atender sostenidamente un problema y de recordar, tener memoria de corto plazo verbal, es decir, de recordar datos al corto plazo, cuando se los compara con personas de la misma edad y del mismo nivel académico que no sufran de enfermedades psiquiátricas. Esto se sabe, incluso se sabe que algunas de estas, se sabe que sucede aún en personas sin fármacos, o sea, que no están en tratamiento, e incluso que puede haber algunos déficits muy menores en algunos familiares que están genéticamente relacionados, pero que no han desarrollado la enfermedad. Ahora, y por qué, Sergio, a eso tú no piensas que puede llamársele deterioro? bueno, ¿Por qué lo separas tan taxativamente? Bueno, porque que algo se deteriore hace correr la función del tiempo y presupone que eso es progresivo, que es lo que sucede, por ejemplo, en las demencias, en la enfermedad de Alzheimer. El deterioro es cada vez mayor a medida que avanza la enfermedad y el daño se hace mayor, que es la lógica de la enfermedad vascular, de los cánceres, de las infecciones, de algunas enfermedades autoinmunes, donde el daño cada vez se va produciendo en mayor medida a medida que uno está más expuesto a la enfermedad. Después, entonces, eso podemos contestar taxativamente que no. Ahora, ¿por qué contestamos taxativamente que no? Decir, pero doctor, yo conozco un caso, una persona... Sí, hay personas que de hecho uno ve que al principio dirigían una planta nuclear y ahora les está costando manejar la tarea hogareña, es decir, una vez que ha empezado la enfermedad. Pero eso no quiere decir que sea la enfermedad en sí misma. Hay un montón de factores que pueden determinar que uno tenga un menor rendimiento en sus capacidades cognitivas. El primero de todo es el envejecimiento, es decir, todos sufrimos a medida que avanzamos en la edad una merma en alguna de nuestras capacidades cognitivas al mismo tiempo que algunas habilidades cognitivas se consolidan y se hacen más eficientes. Es decir, no todo es pérdida. La gente a medida que crece resuelve problemas de manera más eficiente, pero es cierto que pierde capacidad de adaptarse a situaciones para la cual no está entrenado. Es decir, capaz, habla cada vez mejor el inglés, por decirlo de alguna manera, a medida que avanza la exposición al inglés, pero si quiere aprender francés a los 40 años le va a resultar mucho más difícil que hacerlo a los 15. Es una manera capaz de entender el problema. Ahora, Párate ahí un segundo antes de que entres en el detalle. Danilo, ¿quieres plantear a priori primero cómo ves tú esta pregunta que hicimos como título del programa? No, yo creo Porque va a que entrar en detalles más profundos, sí, Sergio. no, y yo creo que Sergio lo va a desglosar muy bien porque, bueno, lo, lo- lo- lo ha estado trabajando, investigando mucho tiempo, digamos, y en ese sentido creo yo que es bueno seguir el hilo, porque ese hilo, digamos, es el hilo también con el cual se han ido haciendo las preguntas y se ha ido armando el debate, digamos. Quizás solamente puntualizar de que cuando Sergio dice que efectivamente personas que tienen trastorno bipolar rinden menos en ciertas pruebas, ¿ya? Cognitivas, creo yo que hay que aclarar que esencialmente es memoria verbal, concentración, algunas cosas de ese tipo, ¿ya? Y que el tamaño de la diferencia, digamos, es o
o ninguno, digamos, dependiendo Mm. el set de personas, digamos, a leve, moderado, digamos, son diferencias pequeñas. Y esa es una cosa. Otra cosa, digamos, es que las personas o la población es muy heterogénea. ¿Ah? Y se plantea, bueno, puede ser discutible, de hecho yo creo que puede ser un tema para hablarlo abiertamente en otros capítulos, digamos, de que muchas personas que sufren este tipo de trastornos son personas de alto rendimiento. ¿Ah? Y que se les deteriore así un poco o así un poco, e incluso así un poco, igual que rindiendo más que uno, digamos. ¿Ah? O sea, en ese sentido, estas diferencias de las cuales habla Sergio, digamos, en personas que no han estado expuestas a tratamiento, incluso en etapas tempranas o en sus familiares, son diferencias, la verdad, que yo creo que son más bien propias, digamos, de las diferencias que se pueden detectar en investigación, más que de los rendimientos propios que uno puede detectar en la vida cotidiana de las personas. ¿Verdad? Ahora, en el tiempo, efectivamente, van ocurriendo cosas en la vida, como por ejemplo la que está señalando Sergio. Pero nada, quería comentar eso solamente, y no sé si Sergio quiere comentar algo más al respecto, digamos, como No, no, para poner en un contexto, digamos, en qué, cómo ocurren los deterioros, digamos, o de qué estamos hablando, digamos. no, yo iba a decir, iba a intentar explicar de manera muy corta y sencilla por qué uno es afirma con tanta seguridad que no hay deterioro con el paso del tiempo y en virtud de los episodios, y es para contarles que efectivamente el equipo en el que yo trabajo estuvo involucrado en varias investigaciones que salió a probar si eso era cierto y no era cierto, y la evidencia básica que dice que esa hipótesis, esa idea o esa presunción que tenían de que algunas personas afectadas por depresión o trastornos bipolares a medida que pasaba el tiempo y que tenían más episodios, iban progresivamente perdiendo sus capacidades cognitivas. Hoy sabemos que eso no es cierto por los estudios que se han hecho en personas con trastorno bipolar que han envejecido. Es decir, gente de más de 65 años que tiene desde toda su vida un trastorno bipolar, entonces se ha investigado cómo han envejecido esas personas y se ha descubierto que en todo caso el déficit cognitivo que tienen es el mismo que tenían cuando tenían 20, pero Muy que bien. no está peor porque pasaron 40 años debajo de la enfermedad. Ese es el dato más potente que lleva a que hoy casi nadie esté afirmando de que hay un deterioro progresivo al modo de Alzheimer. Ahora, por ejemplo, un dato que van a escuchar y que la gente puede haber leído incluso, que cada tanto sale en los medios, es que el riesgo de sufrir demencia en las personas que sufren trastornos bipolares es mayor que en la población normal. Bueno, ese dato es cierto. Ven, por ejemplo, si uno mira un grupo de personas que ha sufrido trastorno bipolar y las compara con un grupo de personas que no ha sufrido trastorno bipolar, el grupo de personas con trastorno bipolar como grupo tiene un riesgo que va entre 2 y 6 veces mayor de sufrir demencia. Entonces uno dice, eso es espantoso. Bueno, eso se llama riesgo absoluto, digamos, y sí, el número es espantoso. Ahora, el riesgo relativo es muy bajo. Esto quiere decir Sí, claro. que más o menos 3 de cada 100 personas que sufren, pueden sufrir demencia, en el caso de las personas con trastornos bipolares, 10 de cada 100. Sigue Sí. siendo el Aún 90%. así, aún así, la asociación obliga a preguntarse, ¿ma per qué? ¿No? Bueno, y ahí va, Espérate, ahí va. Danilo, Déjame Danilo está. terminar esto, pero Sí, déjame ok. terminar esto. Sí. Ahora, eso es cierto. Ahora, ¿eso quiere decir que los trastornos bipolares producen demencia? Tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores que están asociados al trastorno bipolar que sí producen un incremento en el riesgo de demencia. Y son cosas muy comunes que suceden, de hecho, en otras enfermedades. La primera es el síndrome metabólico, es decir, el hecho de tener más peso que el que uno debería tener, hipertensión arterial e insulinoresistencia o diabetes. Eso es lo que se llama triglicéridos y los diferentes colesteroles por encima del rango normal. Eso produce un riesgo propio de producir demencia. Esto ya se sabe, en realidad las demencias, hay lo que llama, la más común es lo que se llama demencia vascular, y entonces es la enfermedad cardiovascular producida por el síndrome metabólico, pero a nivel del cerebro, y lo que hay es que las personas que sufren trastorno bipolar están expuestos a factores que incrementan el riesgo de sufrir
síndrome metabólico. El principal de ellos son los medicamentos que aumentan de peso y producen diabetes. Esta es la principal razón. Y la segunda razón por la que una persona puede sufrir, que el grupo de personas con trastorno bipolar sufre con más riesgo de demencia, es que en realidad probablemente hoy todavía estemos diagnosticando trastorno bipolar en algunas personas que en realidad lo que tienen son enfermedades de otro tipo. En general se llaman taupatías, es decir, son enfermedades del lóbulo frontal que a veces empiezan a años muy tempranos y uno las confunde con trastornos bipolares. Entonces, yo creo que el mensaje, ahora empecemos a discutir si quiere, pero el mensaje más importante es, mire, por sufrir trastorno bipolar no le espera un futuro de demencia, de la misma manera que no nos espera ninguno de nosotros como mayor probabilidad. Ahora, todos tenemos riesgo de tener, cuando lleguemos a nuestros últimos años de vida, demencia. Y hay un montón de cosas que podemos hacer para evitarlo. La primera es hacer ejercicio físico, mantener el cerebro estimulado y evitar tener enfermedades que producen demencia. La más común de todas y la más extendida en el mundo es el síndrome metabólico. Entonces, mantenerse en estado físico y es saludable es lo mismo que necesita una persona que sufre trastorno bipolar para reducir el riesgo de sufrir demencia, como cualquier ser humano que habita este planeta. ¿Mm? Danilo, que habías levantado ahí la mano. No, era para puntualizar que Sergio tuvo ahí un lapsus, porque dijo que en este momento nadie diría... Es que está un poco deteriorado a lo mejor, ¿no? Que estas cosas están progresando, digamos, pero la verdad que mucha gente afirma eso, mucha gente afirma eso, y no solamente en la prensa, sino que en la disciplina, como decía José, en la disciplina es algo que está en discusión, es algo que está en discusión activa, y muchos líderes de opinión de la disciplina, digamos, opinan lo contrario, opinan que efectivamente sí hay un deterioro, digamos. O sea, en el sentido porque probablemente las personas, si se meten a buscar información, se van a encontrar con estas fuentes de información, y lo que estamos afirmando acá, de lo cual los tres estamos de acuerdo, digamos, porque por algo somos amigos y nos juntamos con periodicidad, pero lo que estamos afirmando acá probablemente no es lo mismo que van a encontrar en otras partes, sino que más bien esta es una mirada crítica de esa información, digamos, o sea, en ese sentido, la visión que está reflejando Sergio, digamos que la mejor evidencia disponible no apunta hacia eso, y lamentablemente, digamos, ahí hay o no sé si lamentablemente, es como progresan las cosas, pero hay ahí una disputa que es real y o sea, que puede ser difícil de leer para las personas que están fuera de la disciplina, pero incluso para los colegas que pueden trabajar en el ámbito, pero que no están dedicados exactamente al tema Y lo otro que voy a puntualizar, digamos, es que a propósito de los temas cognitivos, porque, por ejemplo, ahí hablan de clonazepam y aspectos cognitivos, o estrés y aspectos cognitivos, sin duda, digamos, o sea, sin duda que hay medicación o hay muchos otros aspectos, por ejemplo, el estrés, ahora en tiempos de COVID. El estrés efectivamente pone a las personas en una situación de hándicap cognitivo, de dificultad cognitiva, de más problemas de concentración, de más problemas de atención y por ende de memoria, digamos, olvido tal cosa, me dicen el nombre y no lo recuerdo, o ando cambiando los nombres, o tengo dificultad de repente para encontrar algún tipo de información. Y en ese sentido estamos hablando de los déficits cognitivos que se establecen y que se instalan en el tiempo y que van deteriorándose, versus aquellas cosas que pueden estar en un tiempo y que si yo dejo de usarlas, por ejemplo, la benzodiazepina, o el estrés, que si dejan de estar presentes, se supone que uno vuelve a una basal. En ese sentido, esa es la diferencia de lo que estamos conversando. Sí. Yo creo que, a pesar de que parezca repetir y repetir, no nos olvidemos que nuestro público, esto es un tema controversial en nuestra disciplina, entre médicos, entre profesionales de la salud mental, y estamos hablándole al público general, a la comunidad, ¿no? Donde podría no haber mayor familiaridad con estas discusiones y estos matices que... Pero un segundo, es que quería aclarar un punto, porque yo te lo pregunté y tú lo contestaste, Sergio, y creo que a lo mejor todavía no es suficiente la respuesta, porque tú dices, es que deterioro cognitivo significaría que por todo el tiempo en que un
ser humano, el cerebro de esa persona estuvo expuesto a la enfermedad, en este caso anímica, esta fue capaz de ir provocando progresivamente más y más y más deterioro. O sea, si hay deterioro, siempre debiera ser posible que a 10 años de enfermedad, por ejemplo, de esa persona, todavía haya menos de deterioro que cuando esté a 20 años ya con la enfermedad. Y con 30 ya tiene que haber mucho más deterioro. ¿Por qué? Porque el deterioro es una condición progresiva, neuroprogresiva. Bueno, ¿Sí? eso, Un segundo. Pero todavía para aclararlo más, cuando tú dices, ahora pueden haber síntomas cognitivos y hay performance, o sea, hay desempeños cognitivos que las personas con trastorno anímico sí pueden mostrar diferencias hacia más malo, digamos, diferencia, déficit cognitivo, ¿no? Incluso sin fármaco, o sea, déficit cognitivo por el hecho de tener la enfermedad anímica. Pero tú dices, pero eso no es deterioro, eso es una diferencia respecto a lo mejor de su comparación con la población general, porque a lo mejor el fenómeno anímico efectivamente interfiere con algunas funciones cognitivas. ¿Okay? Pero quiero que lo aclares un poco más. Esto vendría siendo, alguien podría decir, pero entonces es como un deterioro que se estanca. O sea, hay deterioro con la enfermedad anímica, pero no es progresivo. Hay claro, un a ver, deterioro que queda ahí nomás. por ejemplo, ¿Puedes vamos a aclarar poner, eso un poquito más? sí, bueno, aclaremos eso primero y después quiero contestar por qué creo que hay que afirmar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, vos y yo, José, sufrimos déficit de atención. Oh, Vos yeah. somos diferentes, pero los dos tenemos esa característica cognitiva, que en términos médicos es un déficit. Hay gente que dice, no, es una característica. De hecho, yo soy de los que piensa eso. Porque tengo déficit de atención, hay algunas cosas que hago peor que los demás, pero también hay algunas cosas que hago mejor. En balance me gustaría no tener déficit de atención y creo que hubiera ganado plata si no lo hubiera tenido. Pero me parece que la gente con déficit de atención cumple un papel en algunas actividades humanas con mayor precisión. Ahora, a medida que pasan los años, yo no estoy teniendo más déficit de atención. Lo que tengo es menos atención porque mi capacidad de atención a los 20 era mayor que a los 30, era mayor que a los 40, mayor que a los 50, y cada vez es menor porque hay una caída en la atención sostenida que hace que no sea lo mismo estudiar medicina a los 40 años que a los 20 años. Pero eso nos pasa a todos, eso es el envejecimiento normal. Pero la enfermedad no va progresando, es decir, no está cada vez peor. En cambio, en el Alzheimer, si hoy me acuerdo de 10 palabras 5, el año que viene me voy a acordar 4, después 3, después 2 y después ninguna. Y el Alzheimer progresa así. Eso es una enfermedad progresiva. Hoy sabemos que los trastornos bipolares no tienen déficit cognitivos progresivos y los datos son muy duros. Uno de los que comenté, que las personas que han envejecido padeciendo la enfermedad están sin un agregado mayor al esperado por la propiedad de déficit cognitivos, y después hay estudios que han seguido a personas que sufren trastorno bipolar por 1, 2, 3, 4, ya hay estudios de 7 años que muestran que todo el tiempo o no tienen déficit cognitivos, que hay un 30% que directamente no los tienen, o que el déficit cognitivo que acompaña a la enfermedad, que como decíamos es de todos modos pequeño comparado con esquizofrenia o comparado incluso con el trastorno obsesivo compulsivo, se mantiene estable, o sea, estable, no va progresando. Ahora, una persona con trastorno bipolar va a decir, pero yo tengo menos memoria ahora a los 50 que cuando tenía 20. Sí, yo también y no sufro de trastorno bipolar. Y Danilo tampoco, y mi mujer y la persona que pasó por el frente de casa le pasa lo mismo y le va a pasar lo mismo. Es decir, ahora... Sergio, una pequeña interrupción. ¿Sabes que podría haber una ilusión de progresividad que puede estar generada por esto que tú acabas de explicar con el déficit atencional? Me parece interesante mencionarlo. ¿Qué pasa si, voy a dar un ejemplo cualquiera, si la capacidad de encontrar la palabra correcta que yo quiero usar cuando estoy hablando, capacidad de, ¿cómo se llama eso? De búsqueda de palabra, ¿no? Del recall, sí. Sí, o word finding problem que le llaman, ¿no? Los Sí. gringos. Pero, Ok. sí, entonces yo digo, si acaso la cuestión anímica, me refería estaba pensando en el déficit atencional, ¿no? El déficit atencional me limita a mí para, voy a usar mejor el tema del déficit atencional que lo anímico, me limita a mí para hacer cosas que otros hacen mejor que yo, porque no tienen déficit atencional, un mejor lóbulo frontal, ¿verdad?
yo al envejecer, ¿no?, voy a perder adicionalmente capacidades. Claro, y obvio. algunas de ellas van a ser, como quien dice, sinérgicas con déficit que yo ya tengo de siempre. Claro. Y por eso puede que vea no solo el envejecimiento que todos ven, sino que además voy a ver el empeoramiento de mi déficit atencional. Pero no porque esté empeorando el déficit atencional, sino porque al meterle vejez al déficit atencional, voy a funcionar con más déficit atencional, como si Bueno, hubiera empeorado. Claro, como todas las pero cosas, eso se ve peor. se ve Se va peor, a ver, pero a ver, se va a ver. No, es que esto es importante porque muchos de nuestros pacientes nos dicen, yo me siento muy, muy deteriorado. bueno, Y esta es una pelea permanente, Sergio, que todos nosotros tenemos, decirle, no, usted, es que yo debo estar con Alzheimer. No, no está con Alzheimer. No, pero es que me cuesta mucho más, no sé qué y no sé cuánto, y me cuesta encontrar palabras, se me olvidan las palabras, y entonces ahí uno les dice, sí, pero si yo le menciono la palabra, ¿la va a reconocer? Ah, sí, sí la reconozco, pero no soy capaz de ir a buscar la entrada subcortical. Yo quiero que expliquemos eso, porque bueno, pero ahí, esto que sustenta una parte de nuestra disciplina y líderes de nuestra disciplina, encuentra eco muy fácil en la bueno, población general, que dice, ah, pero si yo sabía, si yo me he deteriorado, y es porque es progresivo y voy a terminar como una planta. sí. Ahora, yo creo que hay que aclarar tres cosas. Una persona que sufre de trastorno bipolar o depresión recurrente puede experimentar un déficit cognitivo cada vez mayor, pero que puede estar dado por otras cosas y son las cosas que el médico y el paciente tiene que estar atento. Las tres cosas son A, la presencia de síntomas residuales, es decir, una persona que tuvo una depresión severa, no se podía parar de la cama, se quería matar, no podía ni cepillarse los dientes, mejora, está trabajando, come con su familia en la mesa, sin embargo puede seguir teniendo síntomas de depresión chiquitos que hagan que se sienta infinitamente mejor, pero no bien del todo. Resulta que esos síntomas chiquititos de depresión y de manía residuales afectan la concentración y la memoria verbal de la misma manera que un episodio gigante. Por eso se dice que los síntomas cognitivos, esto lo dice Frances Collum, es el invitado pesado de la fiesta, porque es el primer síntoma que llega, como el invitado pesado que llega antes de que empiece la fiesta, y es el último que se va. Entonces, cuando una persona está experimentando déficits cognitivos mayores a los que tenía o no tenía antes, lo primero que se va a preguntar, ¿estoy sin síntomas de depresión, sin síntomas de manía o ha quedado cenizas de ambos síntomas, digamos? Eso hay que sacarlos. Los segundos son los fármacos. Hay especialmente un grupo de fármacos que son los antipsicóticos, todos ellos que producen mermas cognitivas. No siempre, pero cuando uno está con la sensación que está lento, que la capacidad asociativa ha bajado, que la memoria no es buena, que se fatiga intelectualmente muy rápido, que no termina de comprender las cosas y está tomando un antipsicótico, hay que revisar la droga y la dosis de esa droga. Es inevitable, hay que pasar por ahí. Antipsicóticos como cuáles, digamos. Todos, quetiapina, risperidona, alopidol, Olanzapina, olanzapina, haloperidol. clozapina, todos. Las benzodiazepinas, ya lo hemos charlado acá, no tanto. Sin embargo, a pesar de que uno le tenga un miedo... Tienen el peor marketing, ¿no? El peor marketing, la verdad que comparado con los otros son bastante buenitas. ¿El litio? Hay otro... Ahí está. El segundo fármaco al que hay que estar atento se llama valproato de sodio o ácido valproico o valproato de magnesio porque como efecto adverso puede producir un aumento de un metabolito hepático que se llama amonio que produce un impacto cognitivo negativo y dosis altas de valcote producen déficit cognitivo. Entonces, si usted está recibiendo valproato en alguna de sus formas, va a tener que revisar la dosis y no tener el amonio alto. Y lo tercero y enormemente que es común... perdona, valproato o ácido valproico, que es un fármaco que nosotros llamamos estabilizador del ánimo, propio de los fármacos que usamos en bipolaridad. Exacto. La tercera razón es el hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo incluso dentro de lo que se llama subclínico, es decir, está ahí, que lo tiene, que no lo tiene, que el endocrinólogo dice, pero están un poquito, no vale la pena. Vale la pena, está demostrado
que las personas que tienen la hormona tiroidea dentro de los límites más altos en el rango, es decir, que estaban súper controlados, tienen un rendimiento cognitivo mayor. Y la tercera lo dijimos, bueno, el litio. Pero aclara un poquito más. Estás diciendo que entre los pacientes, las personas con problemas anímicos, más vale estar tiroideamente en el lado alto del funcionamiento. En el lado alto. Más cerca estar hipertiroideo que hipotiroideo. Eso. No al medio, ni del medio para abajo, más cercanito para estar hipertiroideo. Okay. Entonces, cuando una persona que sufre trastorno bipolar siente que cada vez su cognición está peor, o que ha bajado un escalón en su capacidad cognitiva que no condice con su edad, o que cree que le ha pasado después de un episodio, hay que revisar estas tres cosas, porque estas tres cosas son las que se alteran en los episodios. Puede ser que todavía no terminó de salir del episodio y está un poco acelerado, un poco deprimido, mejor pero no bien, hay que estar bien, sin síntomas. Puede ser que algún fármaco que se dio en la etapa aguda ahora esté generando más carga cognitiva de la conveniente, o bueno, hay gente que lamentablemente va a tener que soportar ese efecto adverso porque sin ese fármaco no puede andar, y entonces uno le tiene que decir, mire, es el tratamiento, no es que usted está peor, pero el tratamiento le produce esto. Yo le soy sincero, se lo está produciendo, pero sin este tratamiento usted está todo el tiempo internado, y eso no es muy diferente que cuando a una persona le dicen, pero yo sin la muleta caminaba más rápido. Bueno, sí, está bien, pero ahora si le saco la muleta no camina. Entonces tenemos que transar, digamos, hay que llegar a un acuerdo. Yo voy a intentar que la dosis sea la mejor, el fármaco el mejor, pero tiene que tomar antipsicóticos y parece que a usted le producen algún déficit y no hemos encontrado la manera de sacárselo, a veces pasa. Y me quedaba decir del litio. Y el litio dentro de esta constelación de fármacos, a pesar de que es el que tiene peor prensa, es el que resulta más benévolo. Es decir, cuando está bien dado, con la dosis correcta, sin hipotiroidismo, ya está demostrado que no tiene efectos cognitivos per se. Pero hay personas que les cae mal. Y esas personas, nada, no pueden tomar litio, pero eso se llaman efectos adversos idiosincráticos, es decir, que tiene una persona muy en particular. Entonces yo creo, y con esto me callo, el mensaje es, usted no se siente bien cognitivamente, le dijo a su médico que no está bien cognitivamente y la respuesta que recibió es la enfermedad. Antes, estoy con triglicéridos altos, estoy muy gordo, veamos de bajar de peso. Estoy tomando antipsicóticos, ácido valproico, las dosis están correctas, está todo bien, no tengo amonio, bueno, ok. La hormona tiroidea está en su lugar correcto, ok. Bueno, recién ahí yo puedo empezar a pensar causas que no tengan que ver con estos factores. O sea, es muy largo el trayecto antes de determinar que una persona ha sufrido un deterioro cognitivo por alguna razón, es decir, por la que sea, que también hay otras enfermedades que pueden meterse en el medio y producir deterioro cognitivo. Y las personas con trastornos anímicos también pueden hacer Alzheimer, pueden tener demencia, qué duda hay. Cualquiera. En el chat preguntan por luracidona, Sergio. Sí, allá, porque yo quería comentar algo del litio, pero dale. La luracidona tiene un estudio que dice que comparado con estar deprimido, cuando uno toma luracidona mejoran los síntomas cognitivos conjuntamente con la depresión. ¿Cuál es el impacto cognitivo de la luracidona? La verdad que todavía no lo sabemos, es una droga muy nueva, no se ha probado como efecto adverso eso, pero uno debería esperar que tenga los mismos, porque produce tanto acaticia como extrapiramidalismo, son dos cosas que van asociadas con los déficits cognitivos de los antipsicóticos, así que no veo razón para que no los tenga. Esas palabras va a haber que explicarlas. Quería comentar algo que me parece relevante en todo lo que es el tema cognitivo, pero que puede ser más bien un error de concepto o una distorsión. Que cuando hablamos de cognición, y a lo mejor tú, Sergio, nos dirías, bueno, cognición es la memoria de trabajo, si la capacidad, la memoria verbal. Claro, tiene una serie de elementos muy concretos que los neuropsicólogos y la gente que se dedica a cognición pueden estandarizar correctamente, medir correctamente, y uno podría decirle, por ejemplo, esto que a usted le pasa no es cognitivo, o no es deterioro cognitivo. Sí, claro. Pero para la persona que lo sufre, a ver si me siguen y me corrigen si están en desacuerdo, para la persona que lo sufre, lo anímico, sobre todo el vaivén fluctuante de arriba y abajo, no solo depresiones,
es probable que haya experimentado en su vida muchas veces algo que cognitivamente lo sienten como una bala. O sea, yo tengo una manera cognitiva de ser, pero tengo una manera de a veces, que a lo mejor, y puede ser muy frecuente dependiendo del cuadro, con mucha frecuencia me pongo en contacto con un ser mental mío más rápido y más creativo y más Ujú, brillante. ujú, Y ya viene de ida y vuelta cuando tú vas, así que es mucho más rápido que usted, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, es una experiencia cognitiva, después de todo, ujú, sí, que me hace sentir, ¿qué querés que te diga? Más inteligente. ujú, Por lo menos más agudo, más inteligente, más ta, 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 ta. ujú, Bueno, ¿qué pasa si yo le doy un fármaco, por ejemplo, como el litio, que tienda a hacer que esta persona pase por, o se pasee mucho menos a través de su vida por estos estados hiperenergizados, un ujú, tanto exaltados, un poco eufóricos, y por lo tanto empiece muy probablemente a echar de menos esos estados cognitivamente más altos? Si yo habito permanentemente en mi vida por esos lugares, ¿no? Paso por ahí a cada rato, una vez a la semana, una vez al mes, o qué sé yo. Hay gente que puede que pase por estados de exaltación diariamente. ujú, Y yo de repente le digo, no, eso ya no más. Los para arriba ya no van a estar más porque estás tomando un remedio. Yo voy a sentir que ese remedio me daña cognitivamente. ujú, No sé si me daña, pero me enlentece. Soy menos inteligente, soy menos creativo, soy ujú, menos cata, ujú, menos agudo, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, aclarar que como estamos hablando de trastornos del ánimo, donde la bipolaridad es una parte muy importante, algo que la gente puede vivirlo como deterioro cognitivo, como impacto cognitivo, puede que no sea más que normalización cognitiva. Puede que sea solamente que así somos la mayoría de los humanos que no tenemos bipolaridad, y el que la tenía conoce otra forma de rapidez mental que va eventualmente a añorar por Ujú, todo el tiempo que está en tratamiento. sí, No sé, no sé qué. sí. Bueno, no quiero abusar de contestar yo, pero yo quiero ahí señalar dos cosas. Tres. Una, que percepción Hoy día puedes subjetiva. abusar de todos tres. Ok. Una es que hay una diferencia entre cómo uno percibe subjetivamente cómo está funcionando cognitivamente y cómo funciona cognitivamente en términos de eficiencia hacia una tarea determinada. Es decir, no todas las personas que se sienten mal cognitivamente resultan que tienen déficit cognitivo, de hecho en general no lo tienen, y muchas de las que creen no tener a veces lo tienen. Entonces, por eso hay que hacer una evaluación cognitiva que se hace con psicólogos especialmente, o médicos especialmente entrenados para eso, y muy importante cuando se está por fuera de la manía, por fuera de la depresión, un tiempo suficiente para que no queden cenizas de esos síntomas, si no, va a salir contaminado. La siguiente razón creo que la podríamos contestar todos. Efectivamente, hay mucha gente que tiene hipomanías leves en donde tiene una exaltación de su capacidad cognitiva, en general de su creatividad, aumenta una cosa que se llama asociación lateral, es decir, pueden unir conceptos de manera más novedosa e incluso más laxa, y eso genera creatividad. Y tiene, Ahora, vamos a ser sinceros. y tiene más Cuando horas, esa persona... y ¿Qué tiene más dice Para, horas Ariel? del día, y tiene más horas ¿eh? del día, digamos. Que Y tiene más tiene más horas del día, duerme menos, está más a veces está más concentrado. Y de hecho hay estudios de eso. Por ejemplo, Schumann, que tenía sufrida de trastorno bipolar, tenía periodos bastante claros de composición y después que no. Ahora, cuando la persona consultó no es porque está muy inteligente y se siente bárbaro, consultó porque está deprimido. Entonces, lo que le decimos todos los que atendemos, porque no es una cosa que decimos los psiquiatras, lo dicen los psicólogos, la familia, es: mirá, esto es una transacción, porque lo que está pasando es que de cada día que vos tenés de genialidad, estás sufriendo después 2 semanas de depresión, donde no podés acordarte ni de cómo te llamás. Y eso en la evolución de la enfermedad sucede, cada vez hay más carga de síntomas depresivos y cada vez menos carga de manía. Entonces, es de nuevo una transacción. De hecho, la gente que siente que la medicación lo entorpece, ya consultó, y es porque ya esa ecuación previa no le está funcionando. Entonces, Así es. hay que, a ver, voy a contar una estupidez. Se me acaba de lesionar el año pasado el hombro derecho por jugar al tenis. Entonces el profesor me dijo con cara de compungido: tu raqueta
que era de un joven y la tensión del encordado es cosa del pasado. Necesitas una raqueta de señor mayor con el encordado menos tenso. Y vas a jugar más despacio. Un canasto para viejos. Exacto. Entonces yo digo, pero a mí no me gusta jugar así. Entonces no juegues, porque el hombro se te va a partir a la mitad. Es decir, ¿se entiende? Soñar podés soñar lo que quieras, digamos, pero el hombro ya está partido. Entonces, si vos pegás fuerte con una raqueta dura, se te vuelve a romper. Si bajás un poco la intensidad, bajás la tensión del encordado, puedes jugar hasta los 70 años de golpe bien. Pero si no, no jugás. Ahora, yo puedo tener derecho de si prefiero jugar 2 semanas a todo y después romperme, o administrar lo que me queda de hombro hasta los... La decisión es mía. Ahora, el profesor de tenis no me puede engañar y decir, no, dale, vos sentís que podés, dale, sería una tontera. Pero vuelvo a decir, usted sufre de trastorno bipolar, de depresión recurrente y siente que está con problemas cognitivos, vaya a su psiquiatra y exíjale que explore todas las cuestiones secundarias que producen déficit cognitivo y que haga todos los ensayos posibles para arreglar eso. ¿Cómo está la tiroides? ¿Cómo está su funcionamiento metabólico en general? ¿Están las dosis de los fármacos que producen problemas cognitivos lo más bajo posible? ¿Las drogas lo más benignas posibles? Todo eso se puede modificar. El tiempo no lo podemos detener y los accidentes tampoco, pero eso sí lo podemos modificar. Danilo. No, y ya que estamos hablando del tema, digamos, a propósito del hombro de Sergio, hay muchas cosas que te producen deterioro cognitivo, no deterioro cognitivo, estamos hablando, un empeoramiento del funcionamiento cognitivo, que no tienen que ver con la enfermedad directamente. En el caso del hombro de Sergio, si a uno le duele algo, eso también te va a reducir la memoria exacto. y te va a bajar el coeficiente intelectual varios puntos, digamos. Totalmente. De las cosas que a veces ocurren, por ejemplo, personas que están estables con su trastorno bipolar y de pronto empiezan a andar más cansados, pareciera que están deprimidos, pareciera que están más lentos, que tienen mucha dificultad para recordar cosas, que están más lentos sobre todo en la mañana, que se quedan dormidos en las esquinas cuando van manejando. Somnolencia, sí. Y uno no había movido nada, digamos, o sea, los medicamentos eran los mismos y está aparentemente bien. Uno tiene que sospechar alguna otra cosa, y lo que uno sospecha es que algo cambió en el sueño. Hablamos de sueño hace algún tiempo, digamos, que algo cambió en el sueño. Y que capaz esta persona, por ejemplo, esté alterando su calidad de sueño por distintas razones, y una de ellas, que es silenciosa y que aparece a veces con los cambios de peso, aparece también con la edad, son los síndromes de apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Que se instalan y que son muy difíciles de distinguir de otros problemas cognitivos, pero que afectan la memoria particularmente, de una manera muy peculiar, y que se asocian a la somnolencia y a este cansancio matinal. Después mejoran, digamos, pero sobre todo matinal, ¿ya? Pero qué importante que, como dices tú, Danilo, que podría no estar pasando nada para que alguien que no tenía esto lo desarrolle. Podría estar pasando solamente que engordó un poquito, que el cuello se le puso más flácido, o que envejeció nomás. Podría ser el paso de los años. Yo nunca he tenido apnea del sueño. Bueno, pues ahora sí la tiene. Una gota es suficiente para rebalsar el vaso, no hay que tirar. Y con respecto, y al final no contestamos algo. Ustedes van a decir, pero hay importantes colegas, es más, uno de Barcelona, que es de los más importantes del mundo, dice que sí hay deterioro. Nos van a meter en problema acá, Danilo, No, sé. Digo, uno, pues hay varios en Barcelona. Yo me voy a ir por sí, es cierto, pero tienen que saber algo. Por ejemplo, acaban de publicar un artículo en la revista más importante de medicina del mundo diciendo que el déficit cognitivo aumentaba progresivamente en el trastorno bipolar. Lo publicaron en el New England Journal of Medicine, ¿no? De los psiquiatras más importantes en trastorno bipolar del mundo. Pero miren cómo funciona la ciencia. Estos 3 personas que están acá, uno de la playa, el otro de la otra playa, y yo desde acá, claramente el argentino de ninguna playa. Yo estoy en Santiago hoy día, no me calumnie. Bueno, no importa. Pero estás en la playa. Entonces, mandamos una carta a esa revista y le dijimos, no, miren, esto que están afirmando estos doctores no está bien, porque este dato no es cierto, este otro no es cierto, y acá omitieron mencionar que los estudios de largo plazo dan que no hay deterioro. Y los autores dicen, bueno, el último párrafo dice, sí, tienen razón, y eso está sujeto a discusión. Es decir,
¿Y qué les queremos transmitir de acá? Puede haber un debate científico, si un poco más, un poco menos. Ahora, en la práctica no sucede. Entonces, el médico tiene que asumir que no sucede, porque si no dice, no, es el trastorno bipolar que usted padece desde que tiene 15 años, y se olvida de decir, ah, mire, tiene ahora el cuello como si fuera de un búfalo, y ronca como si fuera una locomotora, capaz se está ahogando durante la noche. ¿No será ese el problema? Porque si yo ya supongo que es la enfermedad, no mido la hormona tiroidea, no mido el peso, no mido la panza, no hago una polisomnografía. Eso se llama Por nihilismo. eso, para mi gusto, es tan potente que podamos, voy a celebrarnos a nosotros mismos, como nadie nos celebra, que hagamos esto, de hablarle a la gente. No, de verdad. Porque Sí. finalmente yo creo que el riesgo más grande de liderazgo, a lo mejor, que en este caso nos parece poco riguroso, que dicen, oye, la enfermedad cursa con deterioro, entonces si tú tenés ya muchos años de depresiones recurrentes o de bipolaridad y estás convertido en un vegetal, es así nomás, es lo que toca. El riesgo más grande al estar en posiciones de liderazgo es justamente que colegas nuestros, los psiquiatras que tratamos este tema, seamos complacientes con nuestros pacientes cuando los vemos deteriorados. Los dejemos, ¿cómo se dice? Le tocó, sí, es así. Claro, a baño María, como dice, los dejamos así como ir cosiéndose a baño María y como que, bueno, mira, es el deterioro propio del avance de esta enfermedad. No, no es No. verdad. La complacencia es lo que queremos y por eso es bueno que se lo digamos a la gente. También se lo decimos a los colegas, pero a la gente, cosa que cuando uno lo padece, vaya a su doctor y le diga, oiga, a mí me pasa esto. Y yo entiendo que la enfermedad no basta para que yo me sienta muchísimo más deteriorado en estos momentos. ¿Por qué no me busca algo más? ¿No? Danilo. No, lo que iba a decir es que en la misma línea, que tiene que ver con una distorsión de cómo se produce la investigación, también lo mencionó Sergio, digamos, de confundir a veces riesgos relativos con riesgos absolutos, cosas que tienen que ver con la... ¿Qué quieres decir con eso? Que a veces se dice, por ejemplo, en Facebook, típicamente, la Universidad de Texas, siempre es la Universidad de Texas, no sé por qué, digamos, dice de que... Pues todo es más grande en Texas. Claro, claro. Si uno El camina... petróleo no es más grande. Si uno camina hacia atrás por no sé cuánto te va a pasar, no sé qué cosa, te va a caer. Sí. O sea, cualquier cosa. Si tú comes si tomas más de 5 cafés te va a pasar algo malo y después si tomas 4 cafés te va a pasar algo bueno. Una serie de asociaciones, digamos, que a la larga son espurias. Es lo que ha pasado con las benzodiazepinas, ¿no? Que las benzodiazepinas producen Alzheimer, que no producen Alzheimer. La mejor evidencia disponible dice que no producen deterioro progresivo, etc. Pero hay una tendencia que ocurra eso. Estas son las más grandes, digamos. La enfermedad bipolar tiene o no deterioro progresivo. Hemos dicho que no. Las benzodiazepinas se asocian o no a deterioro progresivo. Pareciera ser que no. La mejor evidencia dice que no. Pero van apareciendo cosas. La del momento es la vitamina D, ¿ya? No, lo que pasa es que tiene la vitamina D baja. Yo creo que no tengo ningún paciente que le haya encontrado la vitamina D normal, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes han visto alguno. Creo que una vez encontré uno que tenía vitamina D normal. Claro. Y ahora Pero la mejor evidencia dice que tenerla un poquito baja produce que nada. ¿Quién sabe, digamos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, digamos? Nada. Pero ahora la vitamina D... Está de moda. Tengo la vitamina D baja y eso explica, digamos, todo. Y eso es muy curioso, digamos, ¿verdad? Porque la vitamina D no era tema hace 5 años atrás y ahora es tema. Bueno, este año hemos estado encerrados todos, capaz que la vitamina D sea tema, en el sentido de que hay razones para que la vitamina D baje, pero la tendencia, digamos, a unir una causa con un efecto y tratar de explicar todo, digamos, a propósito de eso, efectivamente a veces nos impide buscar las causas que puedan haber detrás. No siempre podemos encontrar las causas, no siempre podemos llegar efectivamente a decir, mira, estos son los factores que inciden, porque la verdad que causa habitualmente uno no encuentra, pero mira, están los medicamentos, está el sobrepeso que puedes tener, estos hábitos saludables, las sustancias que consumes, está que el tiroides no está totalmente balanceado, etcétera, etcétera. Y todo eso requiere cierta rigurosidad, y esas cosas sí sabemos. Si la vitamina D o no produce más deterioro o no, no sabemos. Y es muy poco probable, digamos, que incida de una manera significativa en todo esto, digamos. Entonces, pues estaríamos todos dementes. Exacto. De nuevo, hasta ahora no he encontrado a alguien que tenga vitamina D normal, digamos, pero bueno, es la causa de todos los males en este momento.
Hay una pregunta acá que dice, si el paciente toma litio y aparece hipotiroidismo, ¿se suspende el litio? No, no se suspende el Buena litio. pregunta. Y es muy buena pregunta porque, a ver, y esto supongo que es igual en Chile, los colegas de otras especialidades creen que la psiquiatría es digamos, es una subespecialidad de la medicina y que siempre tiene que ir detrás de otras cuestiones. No, muchachos, la psiquiatría, la salud mental es lo que determina la calidad de vida de las personas. Entonces, no hay salud si la salud mental está alterada. Entonces, el mensaje es, el litio puede bajar la hormona tiroidea, pero como el trastorno bipolar es la sexta enfermedad más cara en términos de funcionamiento del planeta, y el De hipotiroidismo costo no está, vital. Ujú. de costo vital, y el hipotiroidismo no está ni cerca, se trata el hipotiroidismo y se sigue tomando litio porque es el mejor medicamento para el trastorno bipolar. No les gusta el ejemplo, déjenme buscarles otro. En la insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón ya no tiene fuerza para bombear la sangre, una de las drogas que más se utiliza y de las pocas que hay se llama amiodarona y produce más hipotiroidismo que el litio, y a nadie se le ocurre suspender la amiodarona porque bajó la hormona tiroidea. Dan hormona tiroidea. Bueno, es lo mismo. Porque es el corazón, pues. Porque es el corazón. Ahora, estar deprimido, la gente que ha estado deprimida sabe que le importa 3 pepinos que lata el Eso, corazón. Es eso, más, eso es lo le que... encantaría que no lata, porque Claro, están eso es así. sufriendo como borregos. Tú dices una cosa que es un eslogan muy rescatador de lo que nosotros creemos que hacemos o que hace nuestra disciplina. Sin salud mental no hay salud. Y la verdad es que eso no es cierto. Sin salud mental puede haber salud. Lo que pasa es que el propietario de esa salud no va a estar interesado en tenerla, digamos. Exacto. Que, no es que es casi como que no vale la pena estar sano si vas a estar profundamente deprimido, por ejemplo. No vale la Bueno, pena, no vas a encontrar qué hacer con tu salud. ¿No? entonces, si sufre de trastorno bipolar o depresión recurrente y siente que la memoria no anda del todo bien o que ha sufrido un bajón en su capacidad de pensar, razonar, crear, cómo está su metabolismo, peso, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, cómo está su hormona tiroidea, y mira el plan de medicamento y le dice, de estas drogas que estoy tomando, ¿cuál podría estar contribuyendo a mi déficit cognitivo? Las más sospechosas son los antipsicóticos primero, el ácido valproico después, carbamazepina, no sé, litio casi. Probablemente vale la pena mencionar, digamos, por la frecuencia de uso, probablemente la motrigina sea otro estabilizador, la más limpia, digamos, de todas. La más limpia. Sí. Oye, Aunque nos falta, y hablamos de las drogas de prescripción, digamos, pero no hablamos de la otra. Bueno, si todos sabemos que muchas veces uno Bueno, recibe gente que quiere ayuda y te dice, yo no quiero tener que tomar químicos que usted me sugiere para controlar esta enfermedad porque no me gustan los químicos, y se trata de gente que usa drogas en forma sistemática o que son alcohólicos. Bueno, es la vida. Perdona, una pregunta para ustedes dos. Todo lo que hemos dicho acá, todo lo que hemos hablado hoy día, ¿lo harían extensivo para el amplio espectro de los trastornos del ánimo o se están refiriendo solamente a lo bipolar? También para la depresión recurrente, el trastorno depresivo mayor recurrente. es la misma lógica. Sí. Es la misma lógica. Y si es la misma lógica, alguien que comente, por favor, del el aspecto o impacto cognitivo de los antidepresivos. Bueno, No se ha los dicho nada. antidepresivos, bueno, se sabe muy poco, es patético, pero se sabe muy, muy poco. Y cuando la depresión es verdaderamente una depresión no bipolar, la verdad que lo que hay que decir es que los antidepresivos van a ser tan positivos en un rango muy importante de gente en aliviarlos de la depresión, que lo más probable es que mejoren cognitivamente, porque para la cognición lo peor de todo es la depresión, la enfermedad en sí misma. Estar deprimido, todos saben, es como estar pensando en un tacho de dulce de leche, si todo va lento, todo se ve oscuro, De nada dulce de brilla, leche, no sé, yo creo que de aceite, de auto. de aceite de auto. Y disculpen que me desvío un poquito, pero creo que hay una noticia, que es la muerte de Maradona, digamos, ¿no? Que es muy gracioso y con esto van a entender por qué a veces el énfasis. Acá Maradona falleció aparentemente de un paro cardíaco por un edema agudo de pulmón. El corazón no podía bombear la sangre y se murió. Ahora, en estos momentos hay un juicio de mala praxis contra el psiquiatra que lo atendía, que yo no sé si estuvo bien o estuvo mal. Lo que quiero es la lógica. Dicen, tomaba un medicamento que hacía mal al corazón.
No sé si me entienden. No te rías. Este hombre no te viene rías. tomando... ¿Qué tomaba? ¿Qué remedicamento se refiere? Parece que estaba tomando luracidona o venlafaxina y quetiapina. Ahora, no sé si me entienden. Es un hombre con una poliadicción, un síndrome metabólico severo, consumiendo alcohol que había hecho un delirium tremens. O sea, ¿cómo le van a echar la culpa? O sea, es un chiste. Es decir, ¿De pobre, verdad le están haciendo un juicio a la le tratante o están al haciendo tratante? un juicio. Capaz hubo algo en el manejo. Yo lo que es increíble es que dicen, no, tomaba psicofármacos, se murió por los psicofármacos. A ver, muchachos, el ejemplo es súper atingente y es lo que decía José, Total. digamos, de paciente que llega y que dice, no, yo no quiero tomar, no quiero tomar esos químicos, digamos, y consumen lo que sea. Ahora, tampoco hemos hablado en los programas, digamos, acerca de las sustancias, particularmente el alcohol. Lo hemos mencionado siempre, digamos, pero vamos a tener un capítulo específico. Sí. Vamos a catar. Bueno, el alcohol produce demencia. El alcohol produce demencia. Eso lo sabemos desde 1890, enfermedad de Korsakoff. Wernicke y Korsakoff, tomás y te volvés, o sea, si no te morís antes, te volvés demente. Y eso está por fuera de discusión. Si no te da cirrosis antes y te mueres de eso. Sí. Claro. Entonces, efectivamente, de pronto se trata de buscar, digamos, echarle la culpa, en este caso, el ejemplo que da Sergio, digamos, la risa tiene que ver con efectivamente, es algo que llama mucho la atención, digamos, de cómo se trata de buscar, digamos, un resquicio, por decirlo así, para explicar algo cuando las causas grandes, digamos, efectivamente pasan de largo. Y en ese sentido, ha habido mucho énfasis o mucho interés en tratar de ver si efectivamente el trastorno bipolar produce demencia. Entonces, este tema de que sí, mira, parece que es progresivo, etcétera, etcétera, y estamos en esta discusión y hemos llegado a la conclusión de que, o lo que hemos tratado de transmitir es que no es así, cuando efectivamente hay muchas otras condiciones que sí lo producen y que sí se comportan de esa manera, digamos, ¿ya? Y efectivamente tratar de fijarnos en estas cosas chicas cuando hay un montón de otras cosas, entre ellas la sustancia, el impacto metabólico y secundariamente el impacto metabólico que también tienen los medicamentos, u otras causas, digamos, que sí inciden efectivamente en el deterioro cognitivo que es progresivo, que, bueno, esas sí son las que vale la pena ir a buscar, digamos, y no el trastorno bipolar o la deficiencia de la vitamina D, digamos. Sí. Queridos colegas, como siempre se nos acabó el tiempo y tenemos que irnos. Hay alguien que preguntó ahí, a mí me parece importante comentarlo, si acaso los antidepresivos serotoninérgicos, fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram, todo eso, pudieran ser mejoradores de la cognición, o sea, que mejoren la cognición. Cada uno tendrá su opinión. Yo creo que no tienen ninguna capacidad de hacer a la gente más inteligente, pero la depresión tiene la capacidad de poner a la gente mucho más tonta mientras uno está deprimido, más tonto, más lento, más todo, y si esos antidepresivos son capaces de sacarme del estado depresivo, sin duda mejoran la cognición de alguien que la tiene anormalmente disminuida producto de la depresión. ¿Alguna opinión divergente? Nada. Bueno, o sea, tampoco creemos que esos fármacos sirvan para... Porque hay gente que viene a la consulta a buscar, deme algo para estar más inteligente. Y hay que entender que a uno lo crearon con un techo y ese techo no se puede mejorar, si no lo tomaríamos todo. Es lo que hay, es lo que hay. Oye, a propósito de buscar fármacos, sí, lo que pasa es que de repente aparecen en el mercado, en el marketing, dice que tal fármaco mejora, tal antidepresivo es mejor para, y efectivamente esas son discusiones que a lo mejor ya son largas para tratar acá, digamos, pero no se ha demostrado que ningún antidepresivo sea particularmente mejor en los resultados que estamos hablando. Lo que sí, si mejoran la depresión, mejorarán la cognición de aquellos que la padecían. Y eso no hay duda. Les contamos solamente de que estamos intentando compartir con ustedes, la gente que ha querido acompañarnos en este programa, una larga lista de temas que han surgido. Hay gente que ha propuesto temas, entonces vamos a compartir en los próximos días, digamos, en las páginas, en nuestro sitio de Facebook, de Instagram, justamente el listado para que la gente pueda saber qué es lo que va a venir en la próxima semana, el próximo mes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para que no haya que improvisar si es que me interesa un tema o no me interesa un tema. Queridos Danilo, Sergio,
un gusto. Nos vamos a acordar de esta reunión porque no estamos tan deteriorados todavía, ¿correcto? Gracias, Marcelo. No te hace. Claro. Un gusto, Pedro.